En 1845, una ambiciosa expedición británica, liderada por el capitán Sir John Franklin, partió hacia el implacable Ártico en busca del mítico Paso del Noroeste. Lo que prometía ser una hazaña de exploración y descubrimiento, se transformó en uno de los mayores misterios de la historia naval. La expedición, compuesta por 2 buques de guerra y más de 120 hombres, desapareció sin dejar rastro, sumergiendo al mundo en un silencio sepulcral. Durante décadas, expediciones de rescate y búsquedas desesperadas se lanzaron al gélido océano, encontrando restos fragmentados y pistas enigmáticas, pero sin dar respuestas definitivas. La incertidumbre y el horror de un destino desconocido han alimentado leyendas y teorías, desafiando tanto la ciencia como la imaginación. ¿Qué ocurrió realmente con la expedición Franklin? Este relato te invita a sumergirte en una historia de coraje, tragedia y misterio helado, donde cada pista es tan fría como el hielo del Ártico. Podría ser que en la inmensidad del hielo se haya perdido no solo un barco, sino también los sueños de aquellos que se atrevieron a desafiar el final del mundo. La historia de la expedición Franklin se inicia en un contexto de grandes ambiciones geográficas y tecnológicas. En el convulsionado panorama de la exploración polar del siglo XIX, la búsqueda del Paso del Noroeste se convirtió en el santo grial de la navegación. El gobierno británico, ansioso por expandir sus rutas comerciales y su influencia imperial, aprobó una de las empresas más arriesgadas. 2 buques de guerra, el HMS Erebus y el HMS Terror, equipados con la última tecnología naval y científicos de renombre, zarparon en mayo de 1845, con el objetivo de trazar una ruta a través del Ártico. Durante los primeros días, los registros oficiales hablaban de una marcha ordenada, con condiciones favorables y un ambiente de optimismo entre la tripulación. Los marineros, acostumbrados a los rigores del mar, se mostraban confiados ante la idea de conquistar los hielos eternos. Sin embargo, a medida que los barcos se internaban en territorios desconocidos, las temperaturas descendieron drásticamente, y la visibilidad se vio obstaculizada por tormentas de nieve. Los diarios de a bordo, recuperados en parte posteriormente, relatan momentos de creciente incertidumbre y tensiones palpables. Maniobras arriesgadas, desvíos inesperados y la desconcertante falta de señales de tierra o rutas navegables. La desaparición comenzó a notarse cuando los buques se adentraron en una región del Ártico donde el hielo parecía invencible. Se perdieron comunicaciones y eventualmente el rastro de la expedición se esfuma. Los primeros intentos de rescate, organizados por la Marina Británica, llegaron meses después, encontrando solo fragmentos de equipo, restos de campamentos y documentos dispersos en la helada inmensidad. Las condiciones extremas del Ártico, combinadas con la desintegración natural de los materiales, dificultaron la reconstrucción exacta de lo ocurrido. Los relatos confusos y contradictorios alimentaron teorías. Algunos afirmaban haber visto sombras vagamente humanas en la neblina. Otros hablaban de fenómenos inexplicables en el hielo. El misterio se intensifica al considerar las decisiones tácticas de Franklin. Aunque diseñado para ser autosuficiente, se especula que las dificultades para reabastecerse en un entorno tan inhóspito, junto con posibles errores de cálculo en la navegación, pudieron llevar a que los buques quedaran atrapados en un laberinto de hielo. Los documentos oficiales, en gran parte perdidos o clasificados, han dejado un vacío que invita a la especulación y a la elaboración de teorías conspirativas. La combinación de inclemencias del clima, fallos tecnológicos y quizá el implacable destino que el Ártico impone, marcaron el inicio de una tragedia que hasta hoy sigue siendo objeto de debate entre historiadores y científicos. Tras la desaparición del HMS Erebus y el HMS Terror, las consecuencias de la expedición Franklin se extendieron por toda la comunidad internacional. Los esfuerzos de rescate se convirtieron en una carrera contra el tiempo y el implacable clima ártico. Las expediciones posteriores se adentraron en el hielo, recuperando restos anatómicos, utensilios y fragmentos de documentos. Cada hallazgo desatando una nueva ola de especulaciones. Se descubrieron indicios de que algunos miembros de la tripulación pudieron haber intentado caminar sobre el hielo, guiados por la desesperación, mientras otros se refugiaron en campamentos improvisados, donde las bajas temperaturas habrían sellado su destino en silencio. Los testimonios recopilados a lo largo de los años, aunque fragmentarios, pintan un cuadro sombrío. Relatos de caminatas en solitario, por paisajes helados, voces que se pierden en la ventisca, y señales de una lucha desesperada por sobrevivir,
en un entorno que no perdona. Cada testimonio ha contribuido a tejer una narrativa en la que la ciencia y la leyenda se entrelazan. Las teorías se dispararon. ¿Fue un error humano o el Ártico mismo reclamó a aquellos que osaron desafiarlo? Algunos investigadores han propuesto que fenómenos naturales, como corrientes subterráneas y tormentas de hielo, pudieron haber provocado la desintegración de la expedición. Otros, impulsados por documentos ambiguos, han sugerido que fuerzas desconocidas, quizá de naturaleza cuántica o paranormal, influyeron en la desaparición de los buques. A medida que se recuperaron más vestigios, la imagen de la expedición se transformó en una tragedia épica. Los restos hallados, como pequeños trozos de madera y metales corroídos, cuentan silenciosamente la historia de una lucha contra el tiempo y la naturaleza. Las condiciones extremas del Ártico no solo destruyeron los cuerpos físicos, sino que, según algunos análisis forenses modernos, habrían afectado profundamente la salud de los sobrevivientes, alterando sus cuerpos de maneras que aún hoy generan inquietud. El debate académico se intensificó en congresos y simposios, donde expertos de diversas disciplinas, historia, climatología, arqueología y física, se reunieron para discutir el legado del experimento humano. Se analizaron las condiciones climáticas del periodo, los patrones de hielo y las rutas migratorias, y se cuestionó si la falta de preparación y los límites de la tecnología de la época fueron factores determinantes en el destino de la expedición. Las teorías sobre la existencia de campamentos improvisados y posibles intentos de rescate interno han mantenido vivo el misterio, convirtiendo a la expedición Franklin en uno de los enigmas más duraderos y estudiados de la historia naval. Podría ser que, en medio de la vastedad helada, las almas perdidas de la expedición aún clamen por respuestas. La tragedia de Franklin no es solo una lección de historia, sino una advertencia sobre los límites de la ambición humana frente a la implacable naturaleza. La expedición perdida de Franklin ha trascendido el ámbito militar y científico para convertirse en un hito cultural, una leyenda que sigue despertando fascinación y debate en todo el mundo. Con el paso de los años, este enigma ha inspirado innumerables obras literarias, documentales y películas, consolidándose como un símbolo de la lucha desesperada del hombre contra la adversidad. El poder implacable del entorno natural. El legado de la expedición se manifiesta en varios niveles. Por un lado, las investigaciones modernas han abierto nuevas fronteras en la arqueología polar y en el estudio de las condiciones extremas. El uso de tecnología avanzada, como la tomografía de hielo y los sistemas de imágenes satelitales, ha permitido identificar restos y patrones que antes eran invisibles. Estas innovaciones no solo han enriquecido nuestro entendimiento del Ártico, sino que también han impulsado mejoras en la seguridad y la planificación de futuras expediciones a regiones inhóspitas. Por otro lado, la historia de Franklin plantea profundas lecciones éticas y existenciales. La tragedia de aquellos valientes hombres nos recuerda los límites de la tecnología y el conocimiento humano, y la importancia de respetar la naturaleza en su forma más brutal y desoladora. Las teorías sobre el destino de la expedición han evolucionado, pasando de simples errores de navegación a complejas interpretaciones sobre el impacto del cambio climático, la gestión de recursos y la toma de decisiones en situaciones límite. Cada hallazgo, por pequeño que sea, reaviva el debate sobre cómo debemos aprender del pasado para evitar repetir sus errores. El impacto cultural de la expedición Franklin es innegable, desde novelas históricas hasta series documentales. Su historia ha capturado la imaginación del público, simbolizando tanto el valor como la tragedia de la exploración polar. Museos y centros de investigación en el Ártico han dedicado secciones especiales a esta expedición, presentando artefactos recuperados y recreaciones digitales que permiten al espectador revivir aquellos momentos de incertidumbre y desolación. Además, el relato ha sido objeto de estudios interdisciplinarios que conectan la historia, la geografía y la psicología, analizando cómo el mito y la realidad se entrelazan, en una narrativa que perdura a lo largo del tiempo. Imagina un paisaje helado, donde el eco de pasos y voces se pierde en la inmensidad del hielo, recordándonos que el coraje humano a veces se enfrenta a fuerzas que escapan a nuestro control. La expedición perdida de Franklin, más allá de ser un episodio trágico, es un recordatorio eterno de la fragilidad humana y de la magnitud del entorno natural.
Nos enseña que el progreso y la ambición deben ir siempre acompañados de prudencia y respeto, y que en ocasiones la historia nos confronta con verdades que trascienden cualquier conquista tecnológica. Este legado, lleno de misterio y lecciones, sigue siendo un faro para exploradores, científicos y soñadores, incitándolos a buscar respuestas en los rincones más inhóspitos del planeta. Al cerrar este capítulo, la historia de Franklin continúa inspirando investigaciones y debates, recordándonos que en la lucha contra lo desconocido, cada error y cada triunfo forja el camino hacia un futuro más sabio y consciente. La memoria de aquellos que se atrevieron a desafiar el Ártico vive en cada expedición, en cada descubrimiento y en cada reflexión sobre el costo del progreso.